Cordial saludo, mi nombre es Emilio Cortés Beltrán, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, Ingeniería de Sistemas, quinto semestre. A continuación vamos a desarrollar uno de los ejercicios propuestos en el taller del eje 2 de la materia cálculo multivariado. El ejercicio es el 3.10 y dice, el potencial eléctrico V en un punto X, Y, Z está dado por V sobre 100 sobre X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2, donde V está en volts y X, Y, Z en centímetros. Entonces tenemos tres subpuntos y el primero dice, calcular la razón de cambio de V con respecto a la distancia en P, 2, menos 1,1 en la dirección del eje X. Igualmente el punto B y el punto C con estas coordenadas, pero en la dirección del eje Y y del eje Z. Entonces proseguimos con el ejercicio. Tenemos nuestra ecuación y proseguimos a sacar la constante y luego derivar. Entonces tendríamos 100 derivada de X, esto es igual a 1 sobre X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Entonces, cuando tenemos una ecuación de este tipo, aplicamos la regla de la función recíproca. La regla de la función recíproca es la siguiente. Cuando tenemos 1 sobre u de x, esto es igual a menos u' de x sobre u de x al cuadrado. Entonces, proseguimos acá. Tenemos de x, esto sería igual a menos 100, tenemos un menos 100 por 2x sobre x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 al cuadrado. ¿Por qué 2x? Porque la derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de y a la 2 y de z a la 2 es 0, ya que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces tendremos, multiplicamos menos 100 por 2x y esto nos va a dar menos 200x sobre x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Esto a la 2. Entonces tenemos nuestra derivada parcial resultante. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x. Tenemos x, y, z. Entonces tenemos de x igual a menos 200 por el valor de x es 2 sobre reemplazamos los valores, de acuerdo. Entonces 2 elevado a la 2 sería 4 más menos 1 elevado a la 2, esto nos va a dar 1 positivo, porque un número negativo elevado a un número par positivo siempre nos va a dar positivo. Entonces 1 elevado a la 2 nos da 1, cierro paréntesis, elevado a la 2. Entonces esto sería igual, menos 200 por 2, esto nos va a dar menos 400, sobre 4 más 1 sería 6, elevado a la 2 sería 36. Ahora simplemente proseguimos a simplificar, menos 400 sería esto, sería menos 200, acá sería 18, seguimos simplificando, menos 200 sería menos 100 sobre 9. Todo esto, bueno, entonces ya tenemos nuestro resultado de acuerdo a la dirección del eje X. Esto sería volts sobre centímetros, igual a menos 100 sobre 9. Proseguimos. Ahora tenemos que reemplazar, ya teniendo nuestra derivada parcial resultante, que es menos, acá tenemos de y es igual a menos 200 por, vamos a reemplazar y sobre x a la 2 más y a la 2
más z a la 2 al cuadrado. Entonces acá lo único que tenemos, la derivada parcial resultante es prácticamente la misma, simplemente que ahora utilizamos, utilizamos la y. Proseguimos y acá cambiamos el valor de y es menos 1, entonces sería menos 200 por menos 1 sobre, esto sería igual, x a la 2, pues cambiamos estos valores, sería 4 más 1 y esto, perdón, al cuadrado, esto sería 36. Acá tendríamos menos 200 por menos 1, nos va a dar 200. Acá simplificamos, esto sería 100, esto sería 18, esto sería 50, esto sería 9. Tenemos nuestro valor de acuerdo a la dirección del eje Y. Igualmente, volts sobre centímetros, 50 sobre 9. Ahora seguimos con el eje Z. Entonces esto sería igual a menos 200 por Z sobre x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 a la 2. Esto sería igual. Entonces, menos 200 por 1. El valor de z es 1. Entonces, esto acá sería 4 más 1 elevado a la 2. Entonces, menos 200 por 1, esto nos da un valor de menos 200 sobre 36. Sería igual 100, seguimos simplificando, a 18, esto sería igual 50, 9, perdón, negativo, simplificamos, menos 100, menos 50 sobre 9. Y este sería el valor de acuerdo al eje Z. Entonces volts sobre centímetros igual a menos 50 sobre 9. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, donde nos pide determinar las derivadas de una función xy. En este caso nos dan la función x más y al cuadrado evaluada en 3 y 4 en la dirección de un vector tangente a la gráfica de 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9 evaluada en el 2 y 1. Para comenzar tenemos que derivar la función de la gráfica del vector tangente. En este caso es 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Bueno, empecemos. 2x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Pero antes de derivar la función con respecto a x debemos despejar la variable dependiente. En este caso sería la y. Entonces sería y al cuadrado es igual a 9. Nuestro 2x al cuadrado pasa a restar. Entonces y es igual, esta potencia pasa a ser un radical, nos quedaría la raíz de 9 menos 2x al cuadrado y ya tenemos nuestra variable dependiente despejada para derivar respecto a x de esta función. Bueno, ¿cómo vamos a despejar, a derivar con respecto a x 9 menos 2x al cuadrado? Entonces tenemos, vamos a derivar de la derivada de
con respecto a x de la raíz de 9 menos 2x al cuadrado va a ser igual, a, aquí tenemos que derivar mediante una regla y se llama la regla de la cadena. La estructura de ella va a ser d raíz de u, según el ejercicio, ¿no? De u por du sobre dx, o sea, la derivada de la raíz de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a la derivada de x. Perfecto. Entonces eso aquí va a ser igual. Va a ser igual a 9 menos 2x al cuadrado. Du vamos dependiendo de la raíz de u, va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de 9 menos 2x. ¿Listo? Esa es una derivada de 9 menos 2x al cuadrado. Pues tenemos que derivarlo con regla de la cadena y así es la estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a diferenciar la suma término por término y vamos a factorizar la constante. Nos quedaría entonces la derivada con respecto a x de 9 menos 2 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más, por, recordamos, 1, la fracción 1 sobre 2 por raíz de 9 menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Nos quedaría derivada respecto a x de 9 menos la derivada con respecto a x de x al cuadrado por el fraccionario 1 sobre 2 por raíz de 9 menos 2x al cuadrado. Bueno, tenemos que la derivada de 9 es 0, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ya multiplicando esta ecuación, entonces nos quedaría la fracción de menos 2 la derivada respecto a x de x al cuadrado x al cuadrado más 0, que es la derivada de 9, sobre 2 por raíz de 9 menos 2x al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí menos 2 y 2 se pueden ir. ¿Por qué? Porque ambos están multiplicando
entonces no nos afectaría en absolutamente nada. Entonces quedarían 1 pues es igual a la fracción de de x de raíz de 9 menos 2x al cuadrado, más fácil así, x al cuadrado quedó. Bueno, utilizando ya una regla que es x elevado a la n, que sería igual a n por x elevado a la n menos 1, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces es igual a la derivada con respecto a x entonces nos quedaría 1 medio por 9 menos 2x al cuadrado y es elevado a la menos 1 medio nos quedaría. Menos 1 medio. Por 2x. ¿Listo? Entonces ya nos quedaría que la derivada con respecto a x va a ser igual a menos 2x sobre la raíz de 9. La habíamos copiado, ¿no? 9 menos 2x al cuadrado Bueno, ya sacamos nuestra derivada como tal. ¿Cómo fue? Aquí ya tenemos nuestra derivada. Vamos a chiquitar este que es damos los valores. Listo. Entonces nos quedaría menos 2x sobre raíz de 9 menos 2x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluarla sobre los puntos que nos dieron, 2 y 1, ¿listo? Entonces quedaría de la siguiente forma. Bueno, nos quedaría la siguiente forma, menos 2 por 2 igual a 2 sobre la raíz de 9 menos 2 por 4. Eso es igual a menos 4 sobre la raíz de menos 8. Donde 9 menos 8 me da 1, raíz de 1 pues es 1, menos 4 sobre 1 pues me daría menos 4. Entonces ya tenemos que tenemos la dirección de la tangente que nos daría en menos 4. Perfecto.
agrandemos la matriz. Eso, perfecto. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Cómo hacemos para hallar el vector unitario? Entonces, para hallar el vector unitario, entonces lo vamos a colocar de la siguiente forma. El vector unitario va a ser coseno de t con respecto al eje y más seno de t con respecto al eje j. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a derivar la función, la primera que nos piden, que es x más y al cuadrado, no sé si la recuerden. Entonces dícese que es derivar de la función x y quedaría cuadradito. Vamos a simbolizarlo de la siguiente forma. Este vector por f por u ¿listo? ¿De qué? Entonces vamos a la derivada parcial. Tenemos que derivar parcialmente la función x más y al cuadrado. Entonces lo primero que vamos es la derivada parcial es encontramos el simbolito. Bueno, fraccionaria, se me había olvidado. Fraccionaria. Entonces, ahora sí. Derivada parcial de, tenemos x más y al cuadrado x más y al cuadrado respecto a x de y, o sea, en el eje y, más la derivada parcial con respecto a y, ¿listo? X más y al cuadrado. Entonces x más y al cuadrado sobre respecto a y, ¿listo? Perfecto. Toda esa derivada la vamos a multiplicar por el vector unitario, que es en este caso coseno de t con respecto al eje y más el seno de t con respecto al eje j. Entonces perfecto. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer? Es derivar, obviamente. Entonces vamos a derivar primero entonces con respecto a x, ¿vale? Entonces tenemos que la derivada parcial de bueno, de x más de con respecto a x de x más y al cuadrado es, bueno, hagámoslo directamente así, de x más la derivada parcial se me fue, ya, x con respecto a x ¿listo? Eso nos va a ser igual a ¿qué?
derivada de x pues sería 1 más la derivada de y al cuadrado con respecto a x, obviamente, pues es una, me va a dar 0 porque es como una constante, ¿vale? Entonces tendríamos que el eje y valdría 1y. Ahora copiamos este valor, lo pegamos, le vamos a cambiar respecto a y, que nos quedaría la derivada con respecto a x de y, pues va a ser 0, derivada de y al cuadrado con respecto a y, pues me quedaría 2y. En este caso me valdría 2y en el eje j. ¿Listo? Entonces tenemos nuestras derivadas parciales aplicadas. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para ejecutarlo el ejercicio? Determina las derivadas. Bueno, x más y al cuadrado ya las tenemos, nos faltaría es evaluarlas en los puntos 3 y 4. Entonces vamos a evaluarlas. Entonces tenemos que la primera función nos valió y la primera derivada, perdón, sea 1 más la segunda derivada 2y respecto al eje x, el eje j, perdón, aquí está, j, listo. Y recordemos que tenemos que multiplicarla por coseno, por la tangente, el vector unitario, perdón, con respecto a y, más seno de t con respecto a j, que nos daría la siguiente función. Vamos a evaluarlo en los puntos. Voy a colocar como, espera a ver, si evaluarlo en, vas a colocar de esta forma en los puntos 3 y 4. ¿Listo? Para que no nos perdamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar el siguiente caso. 3 por y, 3y. 3y por coseno, pues me daría 3 coseno de t con respecto al eje y. Más 4 por 2, 8. 8y. 8y. 8y por seno, me quedaría 8 seno de y. 8 seno, pues podemos escribir de la siguiente función. Hagamos de cuenta que aquí hay una x, entonces no valdría nada la y. 8 seno de t con respecto al eje j. Y esa sería nuestra derivada que nos piden en el ejercicio de evaluar el punto 3 y 4. Muchas gracias, espero que hayan entendido.